Buenas noches, pastora. Dios le bendiga grandemente. En este tiempo quiero compartir un pasaje que nos habla a nosotros como iglesia, algunas pautas de cómo nosotros podemos evidenciar que vivimos una vida de santidad, que hemos madurado espiritualmente. En Efesios 4, del 1 al 16, nos dice muchas características o muchas pautas de cómo nosotros llegar a esa vida en perfección cristiana. Una iglesia que vive en santidad, como dice el apóstol Pablo, es aquella que demuestra resultados y evidencias de vivir conforme a Dios y conforme Dios manda y conforme Cristo ordena a su iglesia. El amor hacia el prójimo es una evidencia importante de que una iglesia ha madurado y ha decidido obrar y ha decidido vivir una vida de santidad. En Efesios 4 del 1 al 16 nos da algunas pautas y características. Dios manda a cultivar una vida de santidad, practicando el fruto del Espíritu Santo que solo se realiza en unidad con Cristo. Si Dios pide que su iglesia sea santa, la iglesia debe saber que este pedido no es una opción, es un mandato, no es algo inalcanzable, sino es el fruto de la unidad de Cristo con su iglesia. Por eso el tema de este sermón es una iglesia que vive en santidad. Pero ¿cómo puede vivir en santidad una iglesia? Para nosotros poder dar respuesta a esta interrogante, debemos plantearnos una interrogante y preguntarnos cuál es el cimiento de la unidad de una iglesia en perfección o que ha madurado. En Efesios 4, del 1 al 6, dice que la iglesia es un cuerpo espiritual que practica la vida en el espíritu dentro de un cuerpo físico. La iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, tiene a su cabeza principal, que es Cristo. La unidad con Cristo es vital para surgir y para no morir. Para que un cuerpo viva tiene que tener una cabeza quien la dirige. Por eso la iglesia debe vivir unida totalmente a su cabeza, que es Cristo. Como dice en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero, ¿quién se encarga de la unidad de la iglesia? El encargado de mantener la unidad de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, que es el único que logra esta función en la iglesia. El Espíritu Santo es quien impulsa a cada miembro, a cada cuerpo o a cada miembro de la iglesia a utilizar los dones y talentos que Dios le dio para la edificación de la iglesia. Por decirlo así, los componentes de la unidad de una iglesia en Cristo sería un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, que hacen que se haga realidad la unidad. Y todo esto es el fruto de un Dios que es quien la dirige y quien la comanda. Cuando la iglesia vive en unidad, logra crecer y no se queda como un bebé espiritual, sino que crece, llega hacia una madurez cristiana o llamada perfección cristiana. ¿Qué es un espíritu? El Espíritu Santo de Dios es la que hace la función de la unidad del cuerpo, así como Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Asimismo, la iglesia y Cristo deben ser uno para que funcione la iglesia y para que accione y para que crezca en santidad. Una sola esperanza. Esta esperanza es aquella que procede de la fe que el creyente recibió cuando creyó en Cristo. Es también la esperanza que todo creyente tiene que ver con Jesucristo y tiene que anhelar la venida de la segunda venida de Cristo. Esa esperanza es la que une a la iglesia. Otro componente de la unidad es un solo Señor.
El cuerpo de Cristo tiene una autoridad que es quien dio su vida para redimirla. Es un precio muy alto que Cristo dio a favor de su iglesia. Derramó su sangre para redimirla, para que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo y tenga vida eterna. Y es por eso que la iglesia es su cuerpo. Y su cabeza siempre es y será Jesucristo, pues dio un precio muy alto para que Él sea su cabeza. Una sola fe. Esa fe es aquella que se heredó de los creyentes y apóstoles de la primera iglesia. Toda enseñanza que niega esta fe sería una falsa enseñanza, pues no hay que olvidarse que los primeros apóstoles fueron los que pusieron la primera base doctrinal de una iglesia cristiana. Un solo bautismo. Cuando hablamos de un solo bautismo, estamos hablando de un acto simbólico que se realiza en agua, que es un acto que se dio en Pentecostés y que representaba que el nuevo creyente ingresaba a la fe cristiana a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo es una iglesia que ha alcanzado la perfección cristiana o la madurez cristiana? La palabra perfección tiene muchos significados, como por ejemplo tomaremos uno. Es la que repara algo en su estado original. Si partimos de este concepto, estaríamos diciendo que la palabra perfección sería llegar a un estado que ha sido completado, algo que ha sido incompleto. Es completar a un ser de forma integral, es un creyente que ha llegado a su madurez, prácticamente es lo que estamos diciendo. Cuando un creyente ha llegado hacia una madurez cristiana, es aquel que ha llegado a un estado de madurez, ha crecido en su fe cristiana. Es un estado donde el creyente se ha liberado de la culpa, se ha liberado de la esclavitud del pecado y ahora quien comanda su vida es el Espíritu Santo de Dios, es Cristo mismo, quien dio su vida para salvarle y redimirle y ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son esos dones espirituales que tiene una iglesia consagrada o madura? Cuando hablamos que una iglesia vive en santidad o una iglesia que ha alcanzado una perfección cristiana, debe haber algunos dones que la identifican, que son el don que habla en Efesios del 4 del 1 al 16 nos habla de algunos dones que se fue dado a una iglesia que tiene madurez. La palabra apóstol, estamos hablando de los apóstoles. La palabra apóstoles en su significado se refiere a enviado o misionero. Pero cuando citamos o abordamos a los apóstoles de la Biblia, estamos hablando de quienes pusieron el fundamento de la iglesia. Esta obra, por lo que los apóstoles hicieron, fue única, ya que no se volverá a repetir esa obra, pues ellos fueron los primeros y los únicos que pusieron el fundamento de la iglesia cristiana. Esa obra de los apóstoles bíblicos continuará a través de nosotros cuando nosotros empecemos a enseñar ese mismo evangelio que ellos ya lo pusieron en sus inicios. Como dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Otro don es los profetas. Los profetas y su obra duró hasta que se cumplió el canon bíblico. Después de esto, la obra profética solo ha estado en sentido de proclamar el evangelio de Cristo. Ya que está escrito en la Biblia, todo lo que ya está dicho por los profetas ya está escrito ahí. Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ellos enseñaron y está escrito en su palabra, cubriendo las necesidades de la iglesia y ser enseñada sobre la doctrina de Cristo. En Hechos 13:1 nos habla también de que los apóstoles, los profetas estuvieron presentes en ese tiempo de la Biblia y pusieron un gran fundamento.
Nosotros ahora en la actualidad como Iglesia de Cristo somos llamados a enseñar lo que ya está escrito, lo que ya los profetas pusieron en la Biblia, enseñaron ahí. También otro don que se habla es el don de evangelistas. Algo que se evidencia es que los apóstoles y profetas ya no están en vigencia como fue en el Nuevo Testamento. Pero en cambio el don de evangelista sigue y seguirá porque el mundo necesita que se siga compartiendo el mensaje de Cristo, de la buena noticia de Cristo. Los evangelistas siguen en vigencia y seguirán, y es un don importante en la iglesia, pues serán ellos los encargados de enseñar el evangelio de Cristo. También otro don importante que se habla en una iglesia madura con perfección es el don del pastorado. Los pastores, cuando hablamos de los pastores, es el creyente que tiene un llamado y el don de pastor. También deberá tener dotes de maestro este pastor, y que los dones los dones de maestro y de pastor se irán de la mano. Por lo general van de la mano. ¿Por qué? Porque tendrán que enseñar e instruir a sus ovejas sobre la palabra de Dios. Los maestros es un don que va de la mano con la preparación profunda de la palabra de Dios, pues se dedicará a enseñar a los miembros del cuerpo de Cristo el fundamento que fue puesto por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Todos estos dones fueron ubicados de forma perfecta por medio del Espíritu Santo a una iglesia cristiana que es el cuerpo de Cristo. Los evangelistas y los maestros trabajan con total colaboración de los pastores y ancianos para que una iglesia camine y sea santa. Cuando se aborda sobre el don de los maestros, se puede evidenciar que no son tomados como parte importante de la iglesia. Es triste porque hoy en día los maestros no son tan tomados en cuenta en una iglesia. Una iglesia que no toma en cuenta el don de maestros estaría dejando a un lado de que la iglesia sea instruida de la palabra de Dios, y se estaría dando paso a que se enseñe empíricamente, a veces incluso fuera de la palabra de Dios. Por eso el don de maestros, de evangelistas, es importante dentro de una iglesia que ha caminado y ha crecido espiritualmente. Una iglesia que acciona en perfección, como dice en Efesios 4:13, es una iglesia que tiene la perfección, que evidencia en sus características que ha crecido espiritualmente. Es aquella que ha llegado a un nivel de crecimiento espiritual donde Cristo es su total cabeza y es quien la comanda. La fe, el conocimiento de Dios, el amor de Dios es evidencia de una iglesia en perfección. Pero ¿cuáles son los obstáculos para no llegar a una perfección o madurez? En Efesios 4 del 14 al 15 nos habla de algunos de esos obstáculos para que la iglesia no crezca, que son aquellas iglesias que tienen como maestros falsos engañadores o maestros falsos que no enseñan apegados a la palabra de Dios. Aquellos que no hablan de la verdad, no predican de la verdad que es Jesucristo. Aquellos que no incentivan a su iglesia a trabajar en el amor de Dios. ¿Cómo aplicaremos este pasaje en nuestras vidas? Para aplicar este pasaje tenemos que tener mucho en cuenta que el llamado a vivir en santidad no es una opción, es algo que nosotros debemos cumplirlo porque es un mandato. No es algo inalcanzable, es algo que se puede hacer. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando de una iglesia que ha llegado a un crecimiento espiritual. Para concluir este pasaje podemos decir que si una iglesia no está pegada a Jesucristo, no podrá llegar a ese nivel de perfección, porque Cristo es quien le ayuda a llegar a ese nivel de crecimiento.
Este crecimiento se da en cada miembro también de forma individual. Es aquel que ya en su vida ya no es quien comanda, es el pecado, sino es Jesucristo quien comanda su vida. En su vida ya no se deja llevar sobre falsas doctrinas o falsas enseñanzas, sino es la palabra de Dios quien le dirige a este creyente que ha llegado a una madurez cristiana o llamada perfección cristiana. El amor es el resultado de una iglesia que obra en santidad, asumiendo el llamado de su Señor, que es santo. Si seguimos a un Dios santo, si amamos a un Dios santo, debemos nosotros como hijos de Dios llegar a ese nivel de crecimiento, a ese nivel de madurez, a ser santos, como Dios mismo lo manda. Este ha sido un pasaje que nos pone a reflexionar a toda la iglesia en general, de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida, qué estamos haciendo en favor de esa santidad, en favor de esa madurez espiritual. Que nosotros reflexionemos y que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos ayude a llegar a ese nivel de crecimiento espiritual. Muchas gracias en esta noche. Es el pasaje que el Señor nos ha enseñado para nosotros poder caminar junto con Cristo, unido con Cristo. Gracias y muchas gracias, bendiciones y que sea hasta otra oportunidad.